Quería responder una pregunta porque hace unos días atrás nos preguntaron que por qué esta iglesia se llamaba Congregación Pentecostal Reformada. ¿Ya? ¿Por qué reformada? Hay gente que entendió reformada como renovada, otros entendieron reformada como calvinista. Entonces, para precisar un poquito, vamos a estar explicando este concepto de reformada. Y esta palabra reformada, hermano, fue utilizada en el siglo XVI como sinónimo de protestante. ¿Ya? El protestantismo, la iglesia evangélica, es muy diferente, hermano, a lo que es el catolicismo romano. El catolicismo romano es unísono, es un puro movimiento, hermano, catolicismo, aunque igual tiene sus comunidades, sus vertientes. Están, por ejemplo, los jerónimos, hermano, los franciscanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero igual se ve más uniforme. En cambio, el protestantismo o la iglesia evangélica es más universal. Entonces están, por ejemplo, los bautistas, los presbiterianos, los luteranos, los metodistas, los calvinistas, los puritanos. Todos tienen una fe transversal similar, ya igual. Pero hay, digamos, doctrinas secundarias y terciarias en las que se discrepa en la interpretación. Pero en el siglo XVI y XVII, cuando se hablaba de protestante, era lo mismo que se hablara de reformado y era lo mismo que se hablara, por ejemplo, de evangélico. Ya protestante, reformado y evangélico era lo mismo. En aquel entonces era lo mismo. Ahora, ¿qué caracterizaba, por ejemplo, a un bautista con un calvinista, con un luterano? ¿Qué los hacía ser iguales? Es que cada uno de ellos sostenía lo que se denominó las 5 solas de la Reforma. 5 solas de la Reforma. Ya solo la gracia, solo la fe, solo la escritura, solo Cristo salva y solo a Dios la gloria. Estas frases eran 5 pilares que, hermanos, estaban en latín: sola fide, sola gratia, solus Christus, sola escritura y soli deo gloria. Ya, entonces, nosotros como en Iglesia Pentecostal también tenemos y marcamos un énfasis en estos 5 principios. Ya en estos 5 principios, hermano, y enfatizamos, hermano, en que la palabra de Dios, otro de los pilares de la, digamos, de la reforma, es que la Biblia estaba por sobre cualquier criterio, incluso que fuese de un gran predicador. ¿Ya? Esta es una de las cosas que de repente tal vez en la práctica, no en la teoría, en la práctica, como que se diferencia un poco, hermano, con lo que conocemos como las iglesias más comunes, más tradicionales. De repente la voz del obispo, del predicador, del teólogo, tiene mayor autoridad que la Biblia. En cambio, las iglesias más reformadas le damos un énfasis a la palabra de Dios, ya a las sagradas escrituras. Así que esa, digamos, que sería en general la diferencia, y enfatizamos en la gracia de Dios como medio de salvación, como el único medio de salvación. Así que para aquellos que nos habían preguntado, le respondemos aquello para edificación. Amén. Vamos entonces a leer los saludos. Amén. Bueno, nuestro hermano Mauricio Rivera nos dice que Dios le bendiga a mi hermano Richard, un gusto escucharle, le mando un abrazo, bendiciones. Amén. Nuestro hermano Manuel Muñoz nos dice: Dios le bendiga a mi amado hermano Richard, es una tremenda bendición escuchar las enseñanzas bíblicas en sus labios, que nuestro Señor lo siga usando para su gloria. Saludos a su esposita. Amén. Nuestro hermano Iván nos dice: muy buenas tardes, mi hermana Francesca y mi hermano Richard, que el Señor en su infinita gracia les use grandemente. Gloria a Dios. Nuestro hermano Francisco Olivares nos dice: el Señor Jesucristo me los bendiga, mis amados hermanos Richard, Riquelme y Francesca Vega, que Dios les use poderosamente para ministrar
ministrarnos la palabra de Dios en estos 60 minutos de programa. El Señor les bendiga enormemente. Gloria a Dios. Amén. Y también nuestro hermano Cristian Castillo nos dice: Dios le bendiga, hermano Richard. Amén, qué bendición, ¿no? Y que también estamos contentos porque varios hermanos han estado saliendo del COVID, personas por las cuales hemos estado orando, hemos estado clamando. Nos hemos enterado también que el Señor ha hecho una obra maravillosa, hermano. Y bueno, el proceso de recuperación también es lento. Una persona sale del hospital y, digamos, recibe el alta, pero luego viene un periodo de asimilación. La gente por lo general queda un poquito con una secuela, por ejemplo, en el desplazarse, ya no pueden caminar muy rápido, el tema, digamos, de la agilidad es un poco más limitada, pero todo esto es un tema de tiempo, Lo primero es que el hermano salga de aquello, que la hermana salga de esa condición y que pueda, hermano, retomar esa vida normal. Así que le damos gracias al Señor por aquellos hermanos que están siendo sanados por el Señor. Amén. Y también les animamos, hermanos, a seguir orando, ¿ya? Ustedes, si usted lo quiere, déjenos sus peticiones de oración ahí en el Facebook. Amén. Porque nosotros de manera bien sistemática oramos, hermano, los días martes, los días viernes y los días domingos. Oramos 1 hora, hermano, entre, las cosas que presentamos son las oraciones que nos piden, ya sea por el Facebook nuestro, de la iglesia, o también aquellos que están pidiendo la oración por aquí, por Radio Plenitud, hermano, en el espacio nuestro. Entonces, si usted tiene alguna carga, alguna necesidad, hermano, nosotros creemos profundamente en la intervención de Dios. Amén. Creemos que Dios interviene, creemos que Dios se mueve, creemos, mis amados hermanos, que Dios en su bondad puede dar un milagro. Ya a eso se le llama teológicamente continuistas, continuistas. ¿Quiénes son los continuistas? Los que creen que Dios sigue interviniendo en el mundo. Esta otra facción de iglesias evangélicas que creen en la postura cesacionista. Ya el cesacionismo sostiene que Dios se movió únicamente en el primer siglo y ya Dios no va a hacer nada más. Ya eso, hermano, nosotros no lo suscribimos, no lo creemos que es totalmente antibíblico y también es ahistórico. Ya, o sea, si usted, hermano, lee parte de la historia de la iglesia, usted se va a hallar incluso, hermano, por ejemplo, en el siglo II después de Cristo, personas que hicieron milagros en el nombre de Jesús, contratados en registros históricos. Yo me acuerdo, hermano, que hace un tiempo atrás me leí un libro de un judeo cristiano llamado Alfred Edersheim, y Alfred Edersheim, hermano, que no es pentecostal, que no fue hermano carismático, nada de eso, sino que fue un judío, un teólogo, y él como teólogo, como historiador, recopila información y cuenta en su libro, creo que se llama Épocas en la vida de Jesús, algo así se llama el libro, o El tiempo de Cristo, algo así. El autor se llama Alfred Edersheim. Y él cuenta que en el siglo II todavía había una comunidad judeo-cristiana que creía en el mover de Dios y que habían milagros. Ya estamos hablando por ejemplo, de 2 generaciones más o menos, de 40 años, 2 generaciones después de los apóstoles. Y todavía se creía en la vigencia del mover del Espíritu Santo. Ya, y, por ejemplo, también hay algunos relatos de San Agustín de Hipona, estamos hablando del siglo V, hermano, 400 y tanto, después de Cristo, y todavía, hermano, habían cristianos que oraban y los enfermos se sanaban. Ya, entonces, cuando alguien dice, no, es que solamente Dios se movió en el periodo de la iglesia primitiva, es un profundo error. Es, hermano, una ignorancia teológica, bíblica y también histórica. Es desconocer la intervención de Dios en la historia. Así que, por eso nosotros oramos. No oramos simplemente, hermano, porque queremos cumplir un rato, porque queremos sentirnos campeones de la oración. No, oramos porque sabemos que Dios se mueve, porque sabemos que Dios interviene, porque sabemos que Dios puede sanar un resfriado como puede sanar un cáncer.
Ahora, hermano Richard, y si Dios no quiere sanar, no, si Dios no quiere sanar, no le va a pedir permiso a usted ni a mí para no sanar. Pero así tampoco Dios no nos va a pedir permiso a nosotros, a un teólogo, a un filósofo, a un líder, y le va a decir, ¿tú me permites sanarlo? No. Nosotros hemos visto, hermano, manifestaciones reales, hermano, del poder de Dios. Cuenta, hermano, un testimonio que hace poquito escuché, hermano, de un judío, digamos, conservador, que no era cristiano, y él, hermano, él andaba en la Argentina. Ya él andaba en Argentina y andaba con unos tremendos dolores, hermano, en su cuerpo por una enfermedad. Y resulta que él andaba transitando por una calle y de repente, hermano, iban pasando con un familiar de él, iban pasando cerca de una iglesia de las Asambleas de Dios. Entonces resulta que una de esas personas que andaban con él le dijo, ¿y por qué no vamos donde los cristianos para que oren? Y él le dijo, no, pero es que ellos eran cristianos y él era judío. Y él le dijo, no, pero es que si tú vas, los cristianos van a orar por ti. Mira, ahí hay un culto. Allá también creo que le dicen los evangelistas. Entonces resulta que entraron, y cuenta este judío, hermano, que entró a la Asamblea de Dios y ya notó algo como diferente, porque los cultos pentecostales son diferentes. Ya si usted tal vez es de línea histórica bautista o no es evangélico, es como cuando un católico entra a un culto pentecostal, y como que está mirando así como impresionado, porque la gente dice aleluya, gloria a Dios, santo su nombre, levanta las manos, y el católico está así, pero como ultra como intimidado. Y resulta que estaba ahí el judío impresionado, y de repente van y oran por él, y comenzaron a invocar el poder de la sangre de Cristo. Amén. Ya, y nosotros creemos que la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Andan algunos despistados por allí que se ríen del poder de la sangre de Cristo. Oye, yo creo que ahí, hay que estar bien, hermano, lejos de Dios para burlarse de lo que te lavó de tus pecados, la sangre del Mesías. Como decía el hermano Fernando Pérez de la Hoz, sangre celestial, la sangre del Mesías. Amén. Resulta que lograron poner, y ese día él fue sanado. Y desde ese día comenzó a acercarse al Señor Jesucristo, y él hoy día está en Israel y pertenece a una iglesia judeo-cristiana y sirve al Señor, hermano. Pero como Dios lo hizo de una manera misteriosa, hermano, lo sanó en un culto.